Una de las principales variables en la economía es la tasa de inflación. La tasa de inflación se mide como la variación porcentual o relativa del índice de precios al consumidor, y el índice de precios al consumidor lo que recoge es la evolución de los precios de una cantidad importante de bienes y servicios que adquiere la población. Pues esa variación de precios, la tasa de inflación, pues ha tenido un comportamiento que desde el año pasado se observa hacia la baja. Es decir, que los precios están registrando una reducción de su tasa de crecimiento, una tasa de crecimiento que llegó a colocarse en un nivel pues por encima del 9%, y que afortunadamente después de llegar a ese 9,6% en abril del año pasado, pues lo que hemos visto es que debido a la política monetaria que ha estado ejecutando exitosamente el Banco Central de la República Dominicana, se ha ido reduciendo la tasa de inflación. Esa tasa de inflación al mes de julio, tal como acá lo coloca el Banco Central de la República Dominicana en su página web, fue de 3,95%. Eso en términos interanuales, ¿qué significa? Que es la tasa de inflación calculada en base a la comparación de lo que es el índice de precios a julio versus el índice de precios a julio del año pasado. De tal manera que cuando se compara con lo mismo, pero de junio versus junio, entonces tenemos una reducción de la tasa de inflación interanual de 4% a 3,95%. Ahora, un dato importante que hay que tomar en consideración es el siguiente. La tasa de inflación en el mes de julio fue de 0,45%. Es decir, si yo tomo el 0,45% del mes de julio y lo comparo con lo que pudiera ser una tasa anualizada, es decir, que hago un cálculo de ese 0,45 y lo anualizo tomando la siguiente fórmula: 0,45 entre 100 más 1 elevado a la 12 para que sean los 12 meses, y calculo entonces la tasa de inflación con esa fórmula, nos dice a nosotros que la tasa de inflación anualizada fue de 5,5%. ¿Cuál es la diferencia entre 3,95 y 5,5%? La siguiente. El 3,95% significa, perdón, significa que la tasa de inflación está en un nivel que se encuentra dentro del rango que va de 3% al 5%, que es la meta de inflación. Recuerden que la tasa de inflación meta es 4% más menos 1, de 3 al 5%. Si estamos con una tasa de inflación interanual a julio de 3,95%, eso significa que se encuentra la tasa de inflación dentro del rango meta, lo cual es algo sumamente positivo. Pero si tomamos la tasa de inflación en el mes de julio únicamente, es decir, coger el índice de precios de julio y compararlo con el índice de precios de junio y calcular la variación, tenemos que esa variación fue de 0,45%. Si entonces lo anualizamos, nos da 5,5%. ¿Y eso qué implica? Que estamos fuera del rango meta. Estamos fuera del rango meta en medio punto porcentual. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es: ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué en ese mes se registró una inflación que en términos anualizados representa 5,5%? Eso se explica fundamentalmente a la variación de los precios de algunos productos que no necesariamente guardan una relación estrecha con la política monetaria. Específicamente, ¿cuáles son esos precios? Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Esos productos que se agrupan en un componente que es el principal, básicamente para los más pobres, pues es lógico que si aun cuando se tenga una política monetaria restrictiva, si hay una situación en el campo que produzca, por ejemplo, una disminución de la oferta de esos productos, o una situación que implique una pérdida de competitividad, un aumento de costo que signifique un traslado de esos costos al precio final, pues eso podría traducirse en lo siguiente: un aumento de precios en esos grupos de productos, en esos alimentos y bebidas no alcohólicas, más allá de lo que es la variación de precios explicada por la política monetaria. Y eso es lo que yo desglosé acá en esta entrada a mi blog. La inflación interanual dominicana baja ligeramente, y acá yo digo lo siguiente: miren, si tomamos el componente de alimentos y bebidas no alcohólicas del índice de precio al consumidor, vemos una variación de 1,08%. ¿Qué significa una variación de 1,08%? Si yo lo anualizo, significa una variación de 13,8% en términos anualizados. 13,8% es
3 veces lo que es la meta o el centro del rango meta, que es 4%. 4 por 3, 12, 13.8 está por encima de ese 12%, que sería 3 veces la meta del 4%. Entonces, fíjense cómo grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas está explicando la mayor parte de la variación de precios que está contenida dentro del índice de precios al consumidor y que, como muy bien dice el Banco Central, bajó de 4% al 3.5%. ¿Cuáles productos? Habría que preguntarse entonces, ¿cuáles productos fueron los que registraron mayor incremento? Bueno, vamos a verlo acá. Miren, los alimentos que registraron mayores incrementos de precios fueron, esto es en el mes de julio, el pollo fresco, 2% se incrementó su precio en julio. El plátano verde, 3.4%. El tomate, 17.4%. Obviamente que una variación de un alimento de 17.4%, eso no está relacionado con la política monetaria. Eso está relacionado con la disponibilidad de ese producto. La disponibilidad de ese producto está en función de lo que haga el campo dominicano. Si usted tiene una demanda que es relativamente estable de tomate, una demanda relativamente estable de pollo, una demanda relativamente estable de cualquier producto alimenticio, y tiene una oferta que varía mucho, pues entonces usted va a tener movimientos de precios, tal como estos que le estoy mostrando acá. Una variación del precio del tomate de 17.4% en un mes significa que hubo un desabastecimiento de tomate. Para que haya un aumento de precio de esa magnitud, dada la demanda, es que cayó la oferta de una forma significativa. Azúcar creció su precio 5.8%, ajíes 10.5%, cebolla 8.1%, papa 7.9%. Todos esos productos, lo que revela en términos del comportamiento de sus precios, que no basta con una buena política monetaria. Hay que tratar para reducir ya no solamente la inflación, sino reducir el nivel de precio de los alimentos. Hay que mejorar la producción en el campo. O sea, yo creo que las autoridades tienen que enfocarse en tratar de conseguir un aumento de la producción de alimentos y hacerlo de una forma competitiva, al menor costo posible. Ese es el objetivo de las autoridades. Eso es lo que deben perseguir las autoridades. Claro, tan pronto se reduzca los precios de los alimentos, la tasa de inflación se va a desplomar. Claro que sí, eso es clarísimo. O sea, imagínense, si tenemos una tasa de inflación de 3,95 y tenemos una variación tan significativa que en términos anualizados se coloca por encima del 13%, es lógico, para los alimentos, es lógico que si se enfoca la política gubernamental en aumentar la disponibilidad de alimentos, pues esto pudiera hacer que la tasa de inflación calculada, basada en el índice de precios al consumidor, pues caiga de una forma verdaderamente significativa. Entonces, hay que enfocarse en eso. Claro, hay algunos productos agropecuarios que mostraron un comportamiento también a la baja de su precio. Y eso lo que significa es que hubo mayor abastecimiento. ¿Cuáles productos cayeron? Miren, acá yo tengo algunos que redujeron su nivel de precio, como fue la carne de cerdo, casi un 1%, el aguacate 3.5% y los limones agrios 2.2% de caída. Pues eso es lo que hay que tratar de conseguir, pero para el grupo completo de alimentos. O sea, yo creo que hay que enfocarse, identificar que el pollo haya crecido 2% no se justifica. O sea, hay que tratar de mejorar la competitividad del sector avícola dominicano para que el precio de la carne de pollo baje. No es que baje la inflación, no, que baje el precio. Igualmente los plátanos, hay que identificar qué sucedió en el mes de julio que provocó un aumento de 3.4% en el precio de los plátanos. El caso del tomate, 17.4%. El azúcar, 5.8%. ¿Qué pasó con la producción de azúcar que se incrementó en 5.8%? ¿Fue un incremento de costo? ¿Hubo un impacto atmosférico? ¿Hubo un tema de sequía? ¿Hubo un tema de que no se cultivó la suficiente cantidad de tierra sembrada de plátano, por ejemplo? O sea, todo eso hay que evaluarlo. Yo creo que las autoridades del Ministerio de Agricultura tienen que colaborar más con el Banco Central para reducir, vuelvo y señalo, no la tasa de inflación o de variación de precios de los alimentos, no. Aquí lo que hay que tratar ya es reducir el nivel de precio de los alimentos. El nivel de precio de los alimentos, si se reduce, se pudiera disminuir significativamente y de forma muy rápida
la tasa de inflación beneficiando a la población. Si disminuye el precio, y no solo la inflación, sino disminuye el precio de los alimentos, eso significa que dado el nivel de ingreso de la población, se puede adquirir una mayor cantidad de bienes, se puede adquirir una mayor cantidad de productos alimenticios. Y eso es algo positivo. Ahora, fíjense el impacto tan negativo que tiene este aumento de los precios de los alimentos, que también se tradujo en un incremento de los precios de ¿qué? De los servicios de hoteles y restaurantes y en general. Por ejemplo, ahí se incluye lo que es el costo del plato del día. Incrementó el precio del plato del día. Así como también el servicio de restaurantes, el servicio de comida para llevar, todo eso se incrementó. ¿Por qué? Porque el precio de los alimentos se incrementó significativamente en el mes de julio. Entonces vemos cómo en el caso del grupo de restaurantes y hoteles, el índice de precios arrojó una variación de 0.53%. Si yo lo anualizo, significa una inflación de 6.5%, que está por encima del 4%, que es la meta, en 1.5 puntos porcentuales. Y entonces, eso obviamente lo que nos dice y nos lleva a recomendar acá en Tecnopol que las autoridades tienen que enfocarse en su sector agropecuario. Yo creo que eso es clave, yo creo que eso es fundamental, tratar de mejorar la producción, la productividad y la competitividad del sector agropecuario para que el dominicano pueda adquirir bienes a menores precios. Ya no solamente la inflación, vuelvo y repito, es importante reducirla. Aquí hay que reducir los precios. ¿De cuáles productos? De los alimentos. Ahora, vamos a sacar esos precios de los alimentos y vamos a sacar los precios de los combustibles del IPC global y nos vamos a quedar con el IPC subyacente, el índice de precios al consumidor, pero solamente lo que se llama el core, lo que se llama el nivel subyacente. Pues ahí, si calculamos la inflación subyacente interanual a julio, tenemos que, y esa es la que está más vinculada con la política monetaria, se redujo de 5.33 a 5.05. ¿Qué significa esto? Y haber tenido una variación mensual de 0.34, que ya en términos interanuales está prácticamente dentro del rango meta, que va de 3 a 5%, y que tenemos aquí 5.05%, es decir, que prácticamente ya estamos. Pero no solamente eso, sino que en términos mensuales, si yo lo anualizo, la mensual de 0.34, la subyacente mensual, la anualizo, pues tengo 4.2%. Un 4.2%, ¿qué significa? Ese 4.2% significa que ya cae dentro del rango meta. Entonces, eso es lo que hay que tratar de conseguir, que la política monetaria siga haciendo su trabajo, pero que la política agropecuaria ayude a que la política monetaria pues, pueda hacerlo de tal manera que se mantenga fácilmente la tasa de inflación dentro del rango meta, y esto cobra una gran importancia si tomo en cuenta lo siguiente. Miren, las autoridades desde mayo, las autoridades monetarias desde el 31 de mayo, ha comenzado a cambiar la postura monetaria. Desde una restrictiva, que era necesaria para reducir la inflación de 9.6 hasta el 3.95 actual, lo cual significa que el equipo del gobernador Héctor Valdés hizo su trabajo nueva vez. Y eso era lógico y se veía venir, nosotros lo habíamos señalado. Héctor Valdés tiene una gran credibilidad, sabe manejar la política monetaria y ahí está, de nuevo, de forma exitosa, logró reducir la tasa de inflación y colocarla dentro del rango meta. Mucho más rápido que otros países que ahora está llegando ya a su rango meta, y en el caso de República Dominicana lo hizo de una forma muy exitosa el gobernador Héctor Valdés. Pero ahora lo que estamos señalando es que si se logra reducir el nivel de precio de los alimentos, pues puede facilitar muchísimo más la cosa. ¿Por qué? Porque cuando comienza el Banco Central a cambiar su postura monetaria desde una restrictiva a una menos restrictiva para estimular el crecimiento de la economía, queda siempre la incertidumbre, la duda de cuál va a ser el impacto sobre los precios, si se van a acelerar o no. Y lo que hemos visto es que en el mes de julio y el mes de junio, que ya son 2 meses en los cuales se manifiesta la influencia de la política monetaria, aunque esta tiene un rezago, pero se comienza a manifestar la influencia de la política monetaria menos restrictiva que está aplicando las autoridades desde el 31 de mayo, cuando comenzó a reducir la tasa de interés de política monetaria y lo hizo de 8.5 a 8 y de 8 a 7.75, pues lo que hemos visto es que la tasa de inflación se ha mantenido dentro del rango meta, lo cual significa que esa política monetaria, ese cambio de postura de la política monetaria, ha sido un cambio de postura en el cual se puede decir que es consistente con el objetivo de mantener la inflación dentro del rango meta. Y eso habla muy bien
el Banco Central. Yo creo, y aquí lo he colocado en este último párrafo de mi entrada a mi blog, que señalo que los resultados anteriores son muy positivos, pues confirman que las medidas monetarias adoptadas a partir del 31 de mayo para estimular la economía son consistentes con la estabilidad de precios. Y eso es algo que no debería sorprendernos, porque si algo bueno tiene el equipo que está manejando el Banco Central, encabezado por el gobernador Héctor Valdés, con 25 años como gobernador, es que sabe muy bien manejar los instrumentos monetarios para asegurarnos a todos los agentes económicos la menor tasa de inflación. Una tasa de inflación que cree las condiciones y mantenga las condiciones para que la economía siga registrando un elevado ritmo de crecimiento en el largo plazo. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.